Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues ya me presentaron, soy el padre Miguel Arcángel de Simone Maimone, sacerdote de la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles, actualmente vicario parroquial en San Felipe de Jesús Hueyotlipan, por la CAPU, y vicedirector general del Centro Internacional de la Divina Misericordia. Y de refilón capellán auxiliar del Oviedo Xontal. Es que dice nuestro arzobispo que como faltan vocaciones, un cura debe trabajar por 3. Así es que si el Señor les llama a alguno de sus hijos, no sean malos, déjenlos ir. Que al dejarlos ir en realidad estarán recibiendo muchísimo más que lo que dan. Bueno, me toca dar la reflexión, el amor de un padre que todo lo perdona. Cuando me invitó Isabel por primera vez a predicar este retiro, me puso a pensar, Dije, Dios mío, ¿y por dónde? Pero Isabel me decía, no te preocupes, padre, desde la noche anterior, para poder ver la Biblia porque soy medio cegatón, desde la noche anterior van a ver ellos una película que los va a poner en sintonía de lo que queremos meditar. La película de la Pasión de Cristo, una película que nos pone verdaderamente a contemplar a Cristo como nunca lo habíamos contemplado. Tan acostumbrados estamos a ver el Cristo en nuestras paredes de nuestros cuartos, tan acostumbrados estamos a escuchar las predicaciones de los Viacrucis del Viernes Santo, que ya habíamos hecho un Cristo muy artístico, muy aséptico, dijeran algunos, ¿no? Sin sangre, nada más lo necesario así para que se vea que sufrió y ya. Y de repente nos topamos con alguien que se quebró la cabeza y que de hecho, según comentaba él en una entrevista, ni siquiera fue el 100% de las marcas que se ven en el lienzo del Santo Sudario de Turín, sino que es apenas el 30%. Porque dice, si hubiera puesto el 100%, hombre, si aquí me dicen que soy sanguinario, ¿qué hubiera sido del otro? Pero bueno, antes de empezar a hablar de Dios, es necesario en primer lugar hablar con Dios. Les invito a que nos pongamos, o más bien que sigamos en sintonía en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablar del amor del Padre es hablar del espíritu de amor que nos ha sido dado desde el día de nuestro bautismo. Pidamos al Señor renueve en nosotros todos los dones que el Espíritu quiere dar al alma. Señor Dios, llena mi alma con tu Espíritu Santo y la abundancia de sus dones. Que sepa, con el don de sabiduría, tener gusto por las cosas divinas y me haga apartarme de las cosas terrenas. Que sepa, con el don del entendimiento, ver con fe viva la importancia y belleza de la verdad cristiana. Que con el don de consejo pueda descubrir cuáles son los proyectos que tienes para mi vida y ponga los medios necesarios para santificarme, apartarme del pecado y salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso y lo verdadero, descubriendo los engaños del mal, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción, sea atento en la oración y misericordioso con mis hermanos. Finalmente, Señor, te suplico que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto, cuidado y veneración por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderte jamás con el pecado, que no es otra cosa sino dejar de amarte. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que lleno de tu gracia sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor.
Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de amor, inflámanos. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, santifícanos. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Todos los ángeles y santos de Dios, rogad por nosotros. Bien, tengo 4 puntos para meditar con ustedes esta mañana, hermanos. El amor de un Padre que todo lo perdona. Dios se nos muestra como un Padre que nos ama. Dios nos ama sin condiciones. Dios quiere lo mejor para nosotros. Estaremos remitiéndonos un poco también a la película que vieron ayer, pues las imágenes ayudan para hacer la meditación, como lo enseña San Ignacio de Loyola, ¿no? Siempre que meditemos la palabra de Dios, es bueno hacer primero una composición del lugar, lo que Santa Teresa de Ávila llamará amarrar a la loca de la casa. Esa es la imaginación, ¿eh? Digo, antes de que algún señor quiera sacar las agujetas y amarrar a su señora. Bueno, el amor de un Padre que todo lo perdona. Para meditar el amor de un Padre que todo lo perdona, hay un texto del Evangelio precioso, el de la mujer adúltera, allá en Evangelio según San Juan capítulo 8. Ese pasaje nos permite a todos descubrir no solo cómo Dios perdona, sino también cómo los hombres aparentemente perdonan. Y dice así: cada uno regresó a su casa. Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana temprano regresó al templo y toda la gente se reunió a su alrededor. Jesús se sentó y les enseñaba. En esto los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices? La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Después se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús con la mujer que continuaba allí frente a él. Jesús se levantó y le preguntó: ¿dónde están aquellos que te condenaban? Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte. Ella le contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió: tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera meditación. Vamos a contemplar el amor del Padre que todo lo perdona en Cristo. Pues Cristo es, como San Pablo nos enseña, imagen visible del Dios invisible. Es Cristo quien nos muestra el amor de Dios y cómo nos ve Dios a nosotros. En la adúltera, ¿mande? ¿Qué? Ah, las llaves de mi coche. Ah, perdón. Sorry, mijo. Sí, es que me tocó ahora sí ser el último y el primero en irse al rato, pero bueno. Los últimos serán los primeros. Nomás no me vayas a encerrar, mijo, que el rato tengo que estar en la parroquia, si no mi párroco me mata. Bueno, ya será. Padre Miguel, mártir de los de la Nueva Esperanza. Uy, tenemos problemas de placas. Pointer TTM 2396 blanco y Sharon TSP 3003 gris. Ojalá y pudieran salir para solucionar un problema de estacionamiento. Bueno, mira, ahí está el reloj. Me lo ponen así para que no me pase yo, ¿verdad? Bueno, ahora sí ya, después de tanta interrupción, pongámonos en sintonía. Tratemos de hacer una composición del lugar. Estamos ya en un atardecer, en un amanecer. Está el Señor Jesús enseñando. Vienen gritando, viene la turba, están a punto de apedrear a esa mujer,
Pero los fariseos aprovechan el momento, quieren ponerle una trampa al Señor. Sin embargo, el Señor aprovechará ese momento, Él, la imagen visible del Dios invisible, para mostrarnos cómo juzga a Dios, cómo condena a Dios, si es que condena. La trampa es sencilla. Echan a la mujer a sus pies y le dicen: esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices? Si Jesús hubiera dicho que no la apedrearan, estaba directamente atacando la ley de Moisés. Si Jesús hubiera dicho apedréenla, entonces estaba contradiciendo toda su enseñanza del amor de Dios y de la misericordia. Los fariseos, yo creo que ahí se estaban, pero vaya, sobándose las manos. Dice: ahora sí lo agarramos. La respuesta es muy sencilla en el Señor: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y Dios pareciera que atraviesa el tiempo y el espacio y llega hasta nosotros. ¿Cuántos nos han hecho daño? ¿Cuántos nos han decepcionado? Nosotros mismos, ¿a quienes les hemos hecho daño? ¿A quienes hemos decepcionado? Ese segundo punto, alguno dirá: yo a nadie, si yo soy requete buena, padre. Digo, tengo problemas con mi nuera, pero es que no era para mi hijo. No, pero no hacen nada malo, ¿no? Entonces, quizá en ese segundo punto no nos agrade mucho, ¿no? Pero en el primero sí es cierto. Fulanita me dijo esto, sutanito me hizo esto otro, y empezamos. ¿Cuántos nos han fallado? Pero Dios nos invita a meternos a nosotros mismos. Aquel que había dicho antes de mirar la paja del ojo ajeno, quítate la viga que tienes en el tuyo, hoy está diciendo exactamente lo mismo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La reacción no se deja de esperar, empezando por los más viejos, viejos en años y en mañas, pero también muy seguramente porque ellos veían en su conciencia, ya reflexionaban más lo que hacían. Empezando por los viejos hasta llegar a los más jóvenes, todos fueron apartándose de aquel lugar. ¿Somos nadie para juzgar y condenar? ¿Quién acaso nos dio ese título? Se van retirando todos. La mujer adúltera, la que había perdido toda dignidad, la que había perdido toda esperanza, la que pensaba que su vida no tenía solución, y ahí entonces vamos metiéndonos nosotros. Si éramos de los que juzgaban y condenaban, el Señor ya nos hizo ver que no, que también podríamos estar en el lugar de ella. Eso fue lo que pasó. Los viejos miraron a la mujer, los jóvenes miraron a la mujer. El que esté sin pecado tire la primera piedra. No le puedo tirar la piedra porque yo podría estar en su lugar. Y Jesús cambia papeles. Y Jesús nos pone en el centro del escenario a nosotros, en la persona de la adúltera. También algunos de los que están aquí habrán cometido errores en su vida, errores que quizá no han podido superar o que los han hecho sentirse que no valen. No digas eso. En una ocasión, en un retiro de sacerdotes con un padrecito español, después de una plática muy fuerte sobre el examen de conciencia, el padrecito español de pocas pulgas preguntaba: bueno, ¿cómo se sienten? Entonces iban pasando: no, pues yo me he puesto a reflexionar esto, y llegamos a un hermano sacerdote pues que se puso demasiado melancólico y: no, es que yo soy basura, soy un miserable, un gusano, le he fallado a Dios. Y agarra el padrecito, después de cuando ya iba por el alacrán ponzoñoso, agarra y le dice: párale, que si no valieras nada, Cristo no hubiera muerto por ti, y vales mucho porque vales la sangre de Dios, la sangre de Cristo. Aquí va lo mismo. Si aquí hay alguno que dice: no, si no sé qué vine a hacer aquí, si mi vida no tiene remedio,
Tu Señor hoy te mira con amor. Tu Señor hoy te invita a que te pongas en el papel de la adúltera, aquella que estuvo así, de que la descalabraran. Digo, porque morían apedreadas. Una de esas tenía que descalabrarla. Estuvo así. Y sin embargo, el Señor, después de que se retiran todos, Él que era el único que podía juzgar y condenar, Él que sí podía haber agarrado la piedra. Y ahí es donde vemos cómo perdona a Dios, cómo ama a Dios. Si Dios quisiera, nos hubiera partido un rayo, sí. Es que ¿por qué Dios no quita a los malos de este planeta? ¿Por qué Dios no hace que salga un rayo desde el cielo y ¡shum! O un dedo gigante desde el cielo, ¿no? Y a los malos. Porque puede que tú no te estarías quejando ahorita y serías el primero. No. Jesús preguntará, ¿dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ninguno, Señor. Constata la adúltera. Constatamos nosotros. ¿Quién me va a condenar? ¿Yo a quién voy a condenar? Todos cometemos errores, unos más, otros menos. ¿Qué vamos a hacerle? Unos son más brutos que otros. El pecado es la más grande estupidez que pueda cometer el hombre. Si entendiera el hombre el amor de Dios, dice la hermana Glenda, si supieras cómo te amo, cuánto te amo, dejarías de vivir sin amor. Si supieras cómo te amo. Nada más que yo no tengo la voz de la hermana Glenda. Si no sería la madre Micaela, pues no. Entonces, si supiéramos cuánto nos ama Dios, dejaríamos de vivir sin amor, dejaríamos de pecar. Pero bueno, unos son más tontos que otros. Ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. Esas palabras de Jesús a la adúltera serán las mismas palabras de Jesús pasando los años en la cruz. Maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dirá el buen ladrón. Entonces es el más grande ladrón de toda la historia, le robó a Dios el cielo. Y la respuesta del maestro, hoy yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo tampoco te condeno. Si estás arrepentida, si estás arrepentido, si estás decidido a cambiar de vida, si estás decidido a empezar una vida más conforme al Evangelio, levántate. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Es lo único que te pido. No te condeno. Dios cree en la redención del hombre, por eso se hizo hombre y por eso murió en la cruz. Dios cree en ti. Quizá tú no creas en Dios, pero Dios cree en ti. Y cree que puedes cambiar. Por eso estás hoy aquí. Y dale gracias a Él. Bendito sea el Señor. Quizá alguno vino traído, algo así como esta pobre mujer por los fariseos, ¿no? Y arrastras. O vas o te dejo de hablar. Quizá alguno vino de, nos podíamos haber ido un fin de semana a Acapulco, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Por qué carambas me traes? Mira nada más que aburrido, este padrecito ya no sabe ni qué decir. Bueno, quizá vienes como la adúltera, arrastras. Si no te preocupes, no te estoy cachando otra cosa, no te estoy hablando al tanteo. Pero hoy tu Dios te dice, creo en ti. Creo que puedes empezar un nuevo camino. Eso es lo que Jesús nos vino a revelar. Que Dios es un Dios de amor. Un Dios que es capaz de perdonarlo todo si estamos dispuestos a recibir ese perdón. Si estamos dispuestos a cambiar de vida. Aclarémoslo, ¿no? No vaya a ser que al rato nos pongamos teológicos como el mocha orejas, ¿no? ¿Sí recuerdan esa entrevista en Televisión Nacional? ¡Qué horror! Cuando le preguntan al mocha orejas si estaba arrepentido y el miserable dijo que no. Y entonces dijo, ¿no tiene usted temor de Dios? No. Que me perdone, ese es su trabajo. ¿A poco no se acuerdan? Salió en Televisión Nacional, a mí me dejó frío. ¿Cómo es posible que haya alguien así? No, pues definitivamente no. Si tú no quieres cambiar, si tú no estás arrepentido, no le eches la culpa a Dios. Que te tatemes en el infierno, eres tú mismito el que va. Como decían las abuelitas, Dios no condena, es uno el que se condena. Y sí.
tenía razón mi nona. Bueno, segundo, Dios se muestra como un Padre que nos ama. La relación del Padre se muestra en toda la agonía de Jesús. En la película que ustedes pudieron ver, recordarán, es impactante cómo este Jesús está orando, está pidiéndole al Padre Celestial que si es posible aparte de él ese cáliz. Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la oración de Jesús. Ante el amor del Padre, Jesús responde con confianza. Y aquí viene un detalle, porque puede que aquí haya otros que quizá no estén por la línea del pecado, puede que haya otros que se sientan que no pueden confiar en Dios o que no pueden amar a Dios porque su vida ha sido una tragedia tras otra. Quizá haya alguno que no ha podido superar la muerte de un ser querido, un terrible accidente, una enfermedad degenerativa, y entonces quizá vino al retiro diciendo, bueno, a ver si por fin entiendo por qué fregaos Dios me hizo pasar por esto. Y nos parecemos a Jesús en el huerto. Bueno, deberíamos parecernos a Jesús en el huerto. Nuestro dolor, nuestra naturaleza nos lleva a decir, si es posible, aparta de mí este cáliz. Si en verdad existes, ¿por qué me pasa esto? Pero deberíamos ser Jesús. Deberíamos ser como Él. Por algo Él es el modelo. Cristo revela el hombre al propio hombre, dijo el Concilio Vaticano II. Y ahí está el Señor. ¿Todo en tu vida ha sido oración del huerto, Getsemaní? ¿Todo en tu vida ha sido dolor? ¿Estás segura? ¿Estás seguro? Es muy fácil olvidarnos de la primavera cuando estamos en el frío invierno. Y se nos olvida que hubo primavera. Y se nos olvida que si confiamos, habrá nuevamente primavera. Dice un proverbio árabe, no llores por la puesta del sol porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y es cierto. Murió un hijo, murió la mamá, el papá, el hermano. Te enteraste que estás enfermo tú o un ser querido. Y se pone el sol en tu vida. Y lloras por la puesta del sol. Y no te das cuenta que es necesario que el sol se ponga para que descubras muchísimas más estrellas en tu vida. ¿Cuántos por la muerte de un hijo se deprimen, se apachurran y se les olvida que tienen otros 3, otros 2 o 1 que está necesitando de ese amor? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Dios no te está diciendo que no tengas dudas, Él las tuvo. Dios no te está diciendo que no tengas temores, Él los tuvo. Pero lo que sí te está diciendo es, confía, confía. No se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Padre, he visto todo lo que has hecho y definitivamente sé que estás conmigo. Sé lo que vendrá, pero confío en ti. Porque sé que tu voluntad es que yo me realice y realice mi misión. La voluntad de Dios es que seas feliz. Entonces, ¿por qué pasa estas cosas, Padre? Para llevarte a la verdadera felicidad. ¿Cuántos torpemente buscan la felicidad en las cosas materiales? Nada de eso te llevarás a la tumba. 2, ¿cuántos buscan la felicidad en el aprecio de los demás? Cuidado, que los que hoy te felicitan, los que hoy te aplauden, al rato van a gritar, crucifícale. ¿Cuántos buscan la felicidad en el poder? Los que ahora están arriba, al rato están abajo. La felicidad no está en nada de eso. Y cuando se nos quita,
nos entristecemos, nos enojamos, nos deprimimos, luchamos por quedarnos con eso, cuando el Señor nos invita a cambiar de paradigma, a quitar el paradigma del mundo y voltear al paradigma del Evangelio. Que pese a que este paradigma del mundo ha luchado por quedarse en el corazón del hombre, siempre ha fracasado en sus respuestas. Nadie puede comprar un segundo más para su vida, dice la palabra de Dios. Ni el hombre más poderoso del mundo podrá mandar a la muerte. Nadie. Entonces hemos de cambiar el paradigma, hemos de descubrir aquel paradigma que llevó a Jesús a decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre está ahí, está presente el Padre Celestial. Alguno dirá, ¿estaba al lado de Jesús? No, no, no. De hecho, si se dan cuenta, en los viacrucis, en las predicaciones, 2000 años de reflexión cristiana nos llevan a darnos cuenta que más bien el Padre estaba ahí, pero no se podía ver. En nuestras vidas, Dios definitivamente está cerca de nosotros. Y no lo podemos ver, pero no es porque no esté. Se parece, ay, me lo volaron, se me cayó mi pincito. Debe decir como mi pincito. Bueno, pero viéndolo por el lado amable, se parece al suéter que tengo puesto. Sí, lo siento, sí, porque estoy calientito, pese a que me abrieran la ventana. Ay, gracias a Dios que ya la cerraron. Entonces no me viene ese chiflón así, y se me estaba enfriando la lonjita y no. Entonces, regresando al punto, el suéter, lo siento, sí. Verlo, no lo veo, solo si hago esto. Cuando algo está más cerca de ti, no lo ves. Dios está cerca, tan cerca de ti que a veces no te das cuenta. La lluvia que vemos al final de la película, en la muerte del maestro, que inicia como una lágrima de dolor ante el suceso. Sí ven, ¿no? Que cae una gota desde el cielo y se arranca la lluvia. Nos lleva a descubrir, bueno, es una película, es una obra de arte, pero nos lleva a pensar, porque esa reacción está en el Evangelio narrada de la naturaleza, nos lleva a pensar, sí, en el dolor del Padre Celestial, que mira el trato de su Hijo, pero también mira en su Hijo una naturaleza, la naturaleza humana, doliente, sufriente ante el pecado. Un Padre Celestial que espera que la lección de la cruz la aprendan los seres humanos, y a la vez un Padre Celestial que toma el sacrificio de la cruz para que aquellos que aprendan la lección de la cruz tengan esperanza de levantarse. En orden. Primero, un Padre que espera que la lección de la cruz la aprendamos, que nosotros descubramos que lo que realiza la vida humana, si no es los bienes materiales, si no es el poder ni la fama, es el amor que pongamos en ella. Tanto en cuanto el hombre ame, tanto en cuanto el hombre caminará un camino de felicidad. ¿Y por qué? Es algo muy sencillo. Quien espera recibir, quien tiene las manos así y espera recibir de la vida, y la vida no le da lo que espera recibir, ¿qué pasa? Se angustia, se deprime, se enoja, odia al que no le ha dado lo que se merece. Quien voltea la mano, quien está dispuesto a dar, empieza a buscar qué puede dar. Y si aquí no tiene nada que dar, buscará y siempre encontrará dónde dar. A los pobres los tendréis siempre con vosotros, dijo el Señor. No se refería solo a la pobreza material, sino a todo. Aunque en ese momento Judas veía solo la pobreza material. Es decir, necesitados de amor los habrá siempre. Y tendremos que responder en lo material y en lo espiritual, en el consejo, en la palabra de aliento, en la oración y también en la bebida. Ahora que falta agua en la sierra, bueno, les sobró agua de la otra, pero les falta agua de la potable. Agua, comida, compartir con mi hermano. Quien está dispuesto a dar no se deprime, no se angustia, siempre busca. Ese es el secreto de la felicidad. ¿Cómo es posible
que una mujer viejita y cansada pudiera seguir siendo feliz. Y me refiero a la Madre Teresa de Calcuta. Ay, padre, es que usted lo dice porque usted no tiene problemas. A mí también se me muere la gente, se me enferma mi mamá. Todos tenemos problemas. No digas que uno está más feliz que otro porque no tiene tus problemas. Todos tenemos problemas. Más bien ponte a ver cómo estás viendo la vida tú. Porque si te la estás pasando esperando, pues te la estás pasando desesperando. Pero si empiezas a descubrir que puedes dar mucho de ti, y aquí me permito dar un testimonio muy hermoso. Hace varios años, cuando empezábamos con la devoción a la Divina Misericordia en Puebla, ya por el 96, visité a Sor Nicolet, actualmente la encargada de la formación de novicias de las misioneras de la caridad. Ya se fue a la India ella. Ella es una mujer hindú, una religiosa de la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, había venido, cuando la madre la mandó a México, la mandó solo con una maleta. Vete a fundar a México. Así vino esa mujer a fundar. Bueno, cuando yo la conocí ya tenía un orfanato. Ven que ellas se dedican de entre los pobres a los más pobres. Los huerfanitos son pobres, ¿verdad? ¿Podrá haber un huerfanito más pobre que un huerfanito normal? Sí. Huerfanitos con retraso mental, grados de desnutrición, etcétera. Ese era el orfanato que ellas tenían, un orfanato muy especial. Cuando fui a ese orfanato, cuando llegué a ese orfanato, vi que afuera del orfanato había muchos carros, pero dijéramos los chavos, ¿no? Carrazos, pero verdaderos carrazos. Dije, ora tuya, han de tener desayuno de beneficencia. Y cuando entro pensando que iban a estar en el jolgorio de un desayuno, dijera Susanita, la de Mafalda, con caviar, salmón, para comprarles frijolitos, chícharos y esas cosas que comen los pobres. Cuando pensaba yo que iba a haber algo así como lo de Susanita, la de Mafalda, me topo con que no había desayuno. ¿Y dónde estaba toda esa gente, Padre Miguel? Barriendo, cambiando pañales, bañando a los niños. Me quedé, dije, wow. Y es que ellas tienen por norma no recibir el donativo si la persona no se entrega junto con el donativo. Y nunca recibir lo económico, sino principalmente en especie. Son detallitos así. No me acuerdo bien, no va a ser que yo diga alguna mentira, pero va por ahí. Entonces, pues me pongo a platicar con una señora y me dice, mire, seminarista, le voy a contar lo que a mí me pasó. Hace 5 años, me decía ella, mi marido, primero se me murió mi primer hijo. Caí en una depresión terrible y mi marido me abandonó. Mi depresión se acentuó. Totalmente triste, vendí una tienda que tenía de ropa, vendí la casa, junté todo, estuve viviendo como 3 días en un hotel, junté todo en el banco, hice un cheque de caja, dispuesta a venir a dejarlo todo a las misioneras de la caridad y después de eso suicidarme. Jesús. A ver, suicidarme. Ah, ya no salió. Ah, bueno. Imagínate, ya encontramos la cura para sacarlas cuando no salió o no. Salen los estornudos. Bueno, entonces, esta mujer, esa era su idea. Y llega con su cheque de caja muy temprano. Pero ella no sabía todo este relajo. Entra y le dice a la madre, madre, ¿puedo hablar con usted? A la madre superior, le dice, sí, como no, mijita, pero primero ayúdame, tengo que cambiar los pañales de toda esta aula. Y la lleva a cambiar pañales. Y empiezan a cambiar pañales las dos, pero la mandan llamar a la superiora y se va. ¿Te encargas de todo? Sí. Como 2 horas después, no, como 1 hora y cachito después, vuelve a salir a buscar a la madre, encuentra a la madre. No seas malita, me falta barrer todo este pasillo y trapear este otro. ¿Me ayudas? Sí, madre. Y me decía ella, padre, yo no, para empezar, cuando cambiaba los pañales, era mi máximo sueño y se me murió el hijo, perdí al niño. Nunca había agarrado una escoba. Que bueno, que por cierto le enseñaron a barrer ahí,
Porque luego pasó otra señora y dice, a mí también me pasó cuando empecé, mira, se barre así. Aprendió a barrer. Como a la hora después, madre, ahora sí puedo hablar con usted. ¿Cómo no? Pero primero hay que hablar con Dios, y se meten a la capilla. Y la madre se sumerge en oración, y la otra estaba ya tan cansada, y entre deprimida y cansada, que se queda dormida. Pues la madre la vio dormida, pues que se pare y que se va, que la deja descansando en el Señor. Como a la hora se despierta, y ahora había que bañar a 3 niños que pues ya no eran niños de 15, 16 años, con retraso mental. Entonces había que bañarlos. Bueno, niñas, los niños los bañaba un señor. Bueno, ya no, eran 2 niños y una niña, ella tenía que bañar a la niña, ya me acordé. Bueno, entra a bañar a la niña. Termina de bañar a la niña y dice, ya, madre, ahora sí puedo hablar con usted. Sí. Y en eso, cuando va a hablar, le sueltan las lágrimas y dice, madre, pues ya no sé qué decirle. Yo pensaba que la vida no tenía sentido, que ya no podía yo hacer nada, que mi vida no tenía valor. Pero hoy me di cuenta que puedo hacer muchas cosas. Pero llorando, ¿no? Toda moco tendido, la pobre. Y después de eso le dice lo que pensaba hacer. ¿Y cuánto pensabas donar? Le dijo a la madre. 3 millones de pesos. Pues había juntado todos sus tiliches y pues eran 3 millones. Y agarra y le dice la madre, mira, vamos a hacer esto. Te voy a aceptar, dijo la madre, 500,000 al año, pero los tienes que venir a dejar tú, trayendo pañales, etcétera. Cuando se te acaben los 3 millones, ya decides qué haces de tu vida. Mientras tanto, tienes que venir y ayudarme como me ayudaste hoy, por lo menos una vez a la semana. 5 años después, me decía la mujer, ¿qué cree? El dinero se me multiplicó por 10. Dice, ¿ahora cuándo me voy a morir? O agarró y dijo así ella, ¿no? Pero ya llena de alegría. ¿Ahora cuándo me voy a morir? Se me multiplicó por 10. 3 millones se convirtieron en 30 millones. Y dice, y le doy a la madre, y lo subió a 1 millón y no sale. Y trabaja y le echa ganas. Y yo la vi cambiando pañales. El testimonio de esta mujer es para darnos cuenta que lo que le da sentido a la vida es el amor. Pero el amor bien entendido, el amor como Jesús lo enseñó en la cruz. Ámense entre ustedes como yo los he amado, dijo Jesús, porque sabía que la lección del amor no es de conceptos, es de testimonios. Y muriendo en la cruz nos enseñó, porque no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos, que el de aquel que te llama, te considera amigo suyo y da la vida por ti. El que da la vida, ¿puede dar algo más valioso que la vida? El que da la vida lo da todo. El que da la vida, ¿puede esperar algo a cambio por su vida? Pues no, ya se murió. Amar es darlo todo y no esperar nada a cambio. Pero necesitábamos la lección de la cruz para aprenderlo. Y a la vez esta que fue la más grande lección del Evangelio, se convierte precisamente en la concretización de ese anuncio de perdón y de amor de Dios, que nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Nada de lo que hagas podrá corregir una sola de las cosas que has hecho, porque el tiempo camina. Nadie puede regresar al pasado y corregir el pasado, ¿sí? Dice Santa Faustina, el pasado no lo pudo cambiar ningún ángel, ningún santo. Así que el pasado se lo dejo a Dios, a su misericordia. No puedes rehacer lo que has hecho. Pero no solo eso. Veamos la gravedad del pecado para que se entienda. Yo lo explico de una manera muy sencilla. Imagínate que te enojas con el Padre Miguel. Entonces agarras y ¡pum!, le das un puñetazo. ¿Qué va a pasar? Nada. Bueno, sí, que al Padre le salga sangre por la nariz. Imagínate que te enojas
con Enrique Doher, el presidente municipal de Puebla. ¡Pam! De a perdis mínimo, una calentadita con los judiciales y te encierran en el bote 3 días. Imagínate que te enojas con Mario Marín, el gobernador de Puebla. ¡Tom! Es para abajo, está chaparrito. De a perdis, 3 días en el hospital y todo un mes en el bote. Imagínate que te enojas con Fox. ¡Tom! Es para arriba, si es que lo alcanzas. De a perdis, quizá no hay calentadita porque el pobrecito lo tienen frito con tanta inspección de los otros partidos, pero pongamos que te vas hasta el final del sexenio al bote. Fue un ataque flagrante contra la nación. Bueno, imagínate que eso lo haces contra el Rey del Universo. Ni toda la eternidad sería capaz de pagar uno de tus pecados. Uno solo de tus puñetazos. Esa es la gravedad del pecado. Y ahora, pero no, padre, yo nunca le voy a dar un puñetazo a Dios en su cara. Ah, sí. Todo lo que han hecho con ellos, conmigo lo han hecho. ¿Te acuerdas cuando trataste con desprecio a aquella personita? ¿Te acuerdas cuando insultaste a aquel amigo? ¿Te acuerdas ese rencor que no has podido quitar en el perdón? Ay, Padre, ya me chamusqué en el infierno. No. He ahí la concreción de ese Jesús que le dice a la adúltera: levántate, yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar. Si aceptas ese perdón que te estoy dando, esa oportunidad de vivir, levántate, pero no vuelvas a pecar. ¿Vamos bien, familia? Ya sé que tengo voz de sueño, pero espero que no se me estén durmiendo. Dios nos ama sin condiciones. Dios nos ama sin condiciones y nos invita a entrar en la dinámica del amor. Y para eso el Señor Jesús, al inicio de su ministerio entre nosotros, al inicio de su predicación, allá en el monte, como lo conocemos, en el monte de las bienaventuranzas, y creo que si no me falla la memoria, la película de repente da una reminiscencia a las bienaventuranzas, ¿verdad? Nos presenta el camino de felicidad del hombre, el camino de salvación del hombre. Y nos lo presenta con las bienaventuranzas, que en palabras del padre Rogelio Montenegro, ¡uy, mis padres! Maestro del seminario, en palabras del padre Rogelio Montenegro, es la constitución, la carta magna del cristiano. ¿Quieres saber cuáles son tus derechos como cristiano, pero también tus deberes? Pon atención a las bienaventuranzas, camino de felicidad. Si profundizáramos, y vaya, es para una plática completa, es ir caminando cada bienaventuranza. Ahí sería bueno que llamaran pues al padre de las bienaventuranzas, ¿verdad? Al padre María Emanuel. Si nos predicó un retiro toda una semana a los seminaristas, y después ya todos andábamos diciendo bonjour. Bueno, pero vamos a decir 3 cositas de las bienaventuranzas. Están en el capítulo 5 de Mateo, esa es la primera. En las bienaventuranzas, Jesús nos va mostrando, uno, que el camino de salvación, el camino que Dios nos propone, es un camino de felicidad. Y no lo dice una vez, lo dice un chorro de veces. Dichosos, 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 dichosos. Y dichosos. 3 veces 3. 9 veces nos dice dichosos. Es un camino de dicha, es un camino de felicidad, el camino del evangelio, el camino del amor. Padre, como que esto sí choca, pues es un camino de cruz, es un camino de muerte. Acuérdate del final de la película, es un camino de resurrección, es un camino de victoria. A partir de Cristo, la cruz dejó de ser un instrumento de muerte, dejó de ser un instrumento de odio.
Dejó de ser un instrumento de rencor, de venganza, para convertirse en un instrumento de vida. Yo doy mi vida para que todos tengan vida. El que beba mi sangre tendrá vida eterna. Se convierte en un instrumento de vida, en un instrumento de amor. No hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Ya no es un instrumento de odio. Se convierte en un instrumento de perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya no es un instrumento de venganza. Así es Dios. Y entonces al hombre que piensa que su vida no puede ser feliz, que no puede alcanzar la felicidad porque no tiene lo que espera de la vida, el Señor le voltea la mano y le dice: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, dichosos aquellos que viviendo en la humildad, en la verdad de sí mismos, descubren que lo que los realiza es el encuentro con el hermano y ver qué puedo hacer por ti, mi hermano. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Para quienes andan apachurrados, angustiados por tantos problemas de la vida. Ay, padre, ahorita no tengo tiempo de rezar, tengo muchos problemas en el negocio. Si empezaras a dedicar al menos 5 minutos a Dios, te vas a dar cuenta que a Dios no le ganas en generosidad. Tú le das 5 minutos, Él te da la eternidad. Tú le das 5 minutos a Él de: a ver, Señor, ¿qué quieres de mí? Y Él te da todo un día de paz. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Los pobres, los que no tienen. Dicen por ahí que rico no es el que mucho tiene, sino el que poco necesita. Jesús nos ampare de que nos contagie. No es cierto. ¿Vamos bien? Rico no es el que mucho tiene, sino el que poco necesita. A mí me impresionó, me había ido a cortar el pelo y pues un señor me había ganado la revista Cuo, el otro me había ganado la de Mecánica Popular, y entonces nada más me quedaba leer, ¿cómo se llama? La de los chismes de los príncipes y eso. Hola. Bien que saben. Entonces que me agarro la revista Hola. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué ven las señoras. Y empiezo ya a darle la vuelta ahí, ¿no? Y me topo con fotografías, una bien simpática del príncipe, este cuate, ven que están los dos, ¿no? Willy y no sé el otro, ¿cómo se llama? Harry Potter. Ay. Bueno, pues están estos dos príncipes, los mandan una vez, creo que es una vez en su vida, durante un año, a un campamento, que es formativo para ellos. ¿Sí vieron la misma revista? Bueno. Y había una foto, ¿no? Donde estaba limpiando una letrina, un excusado. Dice, no, ahora tú. Digo, verme a mí limpiar un excusado lo tuve que hacer en el seminario durante mis 10 años de formación, el mío. Y cuando me portaba mal, los generales. Nada más 2 veces. Y generalmente era porque no me quedaba callado, pero cuando era chiquito mi mamá decía, ¿cuándo va a hablar? Y ahora dice, ¿cuándo se va a callar? Bueno, pero regresando al punto, me impresionó mucho. Y es que es cierto. No podrá mandar quien no sabe obedecer. ¿Quieres valorar lo que Dios te ha dado? Empieza a compartirlo y le darás su justo valor. Si no, te parecerás a Ricky Ricón, el pobre niño rico que no sabe ni lo que tiene. Es simpático como esa caricatura, que mientras que en Estados Unidos se promovió como el éxito, ¿no? El dinero, la felicidad te la da el dinero, Ricky Ricón nada más. En los países latinoamericanos, con una fuerte influencia católica, se le titulaba Ricky Ricón, el pobre niño. ¿Por qué ponían el pobre? Interesante el asunto, ¿no? Quítale su dinero y no sabía qué hacer el niño. Dios nos ama sin condiciones. Dichosos, estoy yendo de refilón, otro día platicaremos si quieren las bienaventuranzas. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará.
Cuando te decides caminar el camino de Dios, al principio cuesta. Bueno, más bien cuesta siempre. Pero el Señor te va enseñando, el Señor te va llevando. Quizá el camino al infierno sea una hermosa resbaladilla, en donde te vas, ¡hija! Pero nomás llegas al final y... El camino al cielo es como una escalera. ¿Alguno de ustedes se ha subido al tinaco de sus casas? Vas así. Y más cuando la mugrosa escalera, el arquitecto yo creo que no pensó que algún día alguien se tenía que subir. Puso la escalera yo creo que por estética. Porque la escalera de repente cuando dices, bueno, ¿y por qué sentía que me caía? Y la ves desde el lado y te das cuenta que la escalera estaba así. Literalmente estás escalando la escalera. Vas, pero una vez que llegas al final, ¿o no? Sufrimos cuando vamos para el cielo. El camino al cielo cuesta, sí, pero no te digo la felicidad que nos espera. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos, los que perdonan, los que no guardan rencor. Los limpios de corazón, porque verán a Dios. Es decir, los transparentes, los que no andan con medias tintas, los que no tienen intereses ocultos detrás de una sonrisa. Buenos días, vecina. Los que construyen la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, el encuentro definitivo con el Padre, la felicidad eterna. Padre, ¿y cómo será la vida eterna? Estaremos todos como angelitos flotando y viendo al Señor así. Qué aburrido. Por algo dirá, eso va para algunos que dicen, ay no, por eso yo no quiero ser santo. Dice San Juan en el Apocalipsis, vi los cielos nuevos y la tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva en donde no habrá mentira, ni engaño, ni robo, ni secuestradores, ni políticos corruptos. No va a ser que por aquí haya alguna ilustre esposa de político, algún ilustre político y al rato... Bueno, aquí no me pueden aplicar porque no estoy haciendo política partidista. Si no, son 6 meses en el botellón y quién sabe cuántos salarios mínimos de multa. Ministro de culto predicando en... Regresando al punto. ¿Habrá cielos nuevos y tierra nueva? Sí. San Pablo lo dice en una de sus cartas. Toda la creación gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dios quiere que seas feliz, pero a Dios no se le olvida que te hizo espíritu encarnado, como lo dijera Mounier, o cuerpo espiritualizado. No somos ángeles, somos personas humanas. Y aspiramos a vivir algo más hermoso que el jardín del Edén, en donde todavía cabía la posibilidad del pecado y por tanto de la muerte, como pasó. Mucho mejor, pues estos eran criaturas predilectas de Dios, Adán y Eva. Tú eres hijo, hija de Dios. ¿Cómo será el paraíso? Pues si Jesús me dice dichoso, 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 dichoso y no se cansa de decirlo, será la felicidad plena. ¿Cómo será? Hombre, caramba, te parece a los chiquitos cuando los llevan a Disneylandia. ¿Y cómo es Disneylandia? Espérate a que llegues. ¿O no? ¿Y cómo es Mickey Mouse? Espérate a jalarle las orejas y a ver qué te hace el que está dentro del monigote. Bueno, dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas contra ustedes, toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos. Es decir, confía, confía, siempre confía. Aquel que te enseñó a decir en el Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, te enseña en el domingo de resurrección que no quedó defraudada su confianza. No quedó defraudada. Dios quiere lo mejor para nosotros. Ya voy acabando. No, de hecho va con este final. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que te realices. Al final la película termina en la victoria, en la escena de la resurrección. Ahora me voy a permitir, para explicar esto, un poquito cómo es la vida humana. Ojalá y de veras para el próximo retiro sería bueno un paisaje.
pero ahorita me voy a tomar este cuadro de la Virgen. Está muy hermoso, ¿verdad? Dicen, ¿para qué pidió el inalámbrico el padre si nunca se movió de ahí? Simpático. Bueno, ya me moví para que no digan. Dice, padre, aquí estaba más cerca para que le diera un cablecito, pero bueno. Miramos este cuadro de María, ¿verdad que está hermoso? Les pregunto, ¿todo este cuadro es morado? ¿Todo este cuadro es blanco? ¿Todo este cuadro es amarillo? No. Se dan distintos matices, distintos colores. En la vida humana se parece mucho a una hermosa escultura, o una hermosa pintura, o un hermoso tapetito, un gobelino, cada quien como quiera verla, pero hermoso, eso sí. Dios quiere hacer de tu vida una obra de arte. Y estarás de acuerdo que de un solo color pues costará trabajo. Aún las fotografías en blanco y negro como la de allá. ¿Quién es esa señora, ¿A poco es Conchita? Ay Dios, le han tomado mejores fotos. Yo no sabía que era Conchita. Y eso que ya leí su libro a mis sacerdotes. Ah, es una mercenaria. Ah, mercedaria. Ah. Sí, porque mercenaria, pues ya decía yo, se parecía a Saddam Hussein. Ah, era cierto ya. No, fundadora de las mercedarias. Entonces sí, ya decía yo que no era Conchita. Sí. Digo, no soy conchitero, pero sí he visto fotos de Conchita. Pero regresando al punto, una gran mujer, ojalá ella llegue a beata. ¿Saben por qué no es beata la pobre? ¿Quién la manda a escribir tanto? En el proceso se tiene que revisar todo y constatarlo todo con la Biblia, con la tradición de la iglesia, teológicamente. Y entonces, pues, ¿quieres ser santo rápido? Muere mártir. De otra forma, no escribas. Y ni murió mártir y escribió un chorro. Bendito sea el Señor porque ha dejado muchas cosas hermosas. Otro día hablamos de Conchita, ya lo sé. Me dice en el avión porque me voy volando por otros lados. Bueno, Dios quiere hacer de ti una hermosa obra de arte. Si pudiéramos tapar todo ese cuadro y quedarnos solo en el puntito amarillo, traten de visualizar nada más lo amarillo del escudo de los mercedarios. Así nada más oriéntate solo a lo amarillo. Como si fueras tú la punta del pincel que está pintando lo amarillo. Imagínense que es pintura y no foto de una estatua, ¿Sí? Imagínate que eres el pincel que estás pintando lo amarillo. Así de pegadito estás. Cuando estamos vivos, somos ese pincel. Ese pincel que nuestro buen Padre Dios a veces tiñe en lo rosa, en lo violeta, en lo blanco. Y cuando está en esos colores, somos un pincel feliz. Y miramos, ¡ay, qué bonito está pintando de blanco! Pero tarde o temprano hay que ponerle el puntito negro al ojo. Si no, parecería fantasma. Las sombras al cabello. Si no, parecería de plástico. Ese ojo brillante de Jesús se ve precioso, del niño, ¿no? Las sombras de la cortina de atrás. Pero cuando Dios lo moja en negro, ¿sí han visto que la pintura negra es más espesa? Me vas a echar a perder, estás echando a perder mi vida. ¿Cómo es posible que Dios me hace esto? La muerte de un ser querido, un accidente, una tragedia, reprobar un examen. El único examen que reprobé fue educación física en kinder. Nunca aprendí a hacer las marometas. Yo tenía ganas de decirle a la maestra, maestra, Darwin estaba equivocado, changa usted, pero yo no. Pero me reprobaron en educación física por no saber hacer marometas en el kinder. Bueno, son tragos amargos de la vida. Ahora me río, pero me dice mi mamá que lloré como Magdalena cuando llegué a mi casa con mi cero. Y ya me lo encontró mi mamá la boleta. Pero bueno, regresamos al punto. Las tragedias de la vida, con la distancia, cuando por fin tenemos distancia y miramos, entonces decíamos, Señor,
sabías lo que hacías. Pero ¿sabes cuándo es eso? El tiempo, un poco por eso los viejos son más sabios, porque ya empiezan a ver a la distancia la obra de arte que Dios ha hecho con ellos. Pero el momento clave es cuando se separa el pincel, el artista toma distancia y mira. Y entonces es cuando el pincel dice: qué bien la hicimos, Señor. Así tú. Pero ¿no te acuerdas cómo gritabas cuando andaba usando el negro y el café y el gris? Es que mi vida es la más miserable. Puede que alguno diga: Padre, su explicación sobre la vida humana está bonita, pero mi vida ha sido toda blanco y negro. Y ahí nos sirve la foto de la hermanita que espanta, que está aquí. Y vemos la foto. Puede que tu vida sea blanco y negro. Y sí o no, las fotos más artísticas se dan en blanco y negro o en sepia. ¿O no? Y sí o no, algunos de nosotros tenemos hasta litografías en casa, ya en la casa de ustedes. Tengo una litografía que me trancé. Bueno, sobró. Cuando vinieron los obispos y hubo un encuentro de obispos del Pontificio Consejo de la Cultura en un hotel, y a mí me tocó ir como seminarista, andar haciendo de mesero. Digo, porque pues la idea era, como los obispos hablan a veces cosas que no pueden pasarse más allá, pues como que está más en chino que sobornen a un seminarista, ¿no? Para que dé la nota. Bueno, pues entonces andábamos ahí y me tocó repartir los regalos del gober. Y en aquel entonces, Melquiades, que me cayó re bien les regaló unas litografías. Estaba bonito el estuchito y eran 3 litografías a cada obispo. Entonces pues yo repartí todas. No me quedé con ninguna. Pero dije: ay, estaba bien padre, sobre todo una de catedral. Preciosa la litografía de catedral. Y esa está hecha solo en un color. ¿O no? Y sí es cierto, hay vidas humanas que a veces son puro negro y gris. O a veces negro, puro trazo negro. Pero si sabes confiar en el Señor, y sabes que me atrevo a pensar que la de la Madre Teresa de Calcuta fue así. No se te olvide que ella huyó de su país, de Albania. No se te olvide que ella quiso ir cuando su madre estaba gravemente enferma, y los desgraciados del gobierno comunista y ateo de Albania, porque se definen como gobierno ateo ellos, no la dejaron entrar. Y lo mismo cuando murió su hermana. Quedó totalmente sola de familia. Quizás su vida se parece mucho a puros trazos negros. Padre, ¿qué pasó con el cuadro? ¿Se lo robó o no se lo robó? No. Agarré y me dijo el padre: ¿sabes qué? Terminando el evento hay que pasar por todos los cuartos a ver si no algún señor obispo se le habrá olvidado sus pastillas o alguna cosa. Sus pastillas, pobrecitos, como la mayoría son viejos, no es cierto. Entonces, pues pasé a revisar todos los cuartos para ver si no dejaron algo olvidado. Y le dije yo al padre: Padre, si algún obispo, por el tamaño porque sí era grande el tamaño de la cosa esa, si algún obispo dejó su regalo del gober, ¿me lo puedo quedar uno? Dice: sí, pero si son 2 me guardas uno para mí. Y entonces tengo una hermosa litografía de la Catedral de Puebla con el escudo así en relieve, muy bonita. Hasta me la ven y: ¿te la regaló el gober? Sí. Bueno, me salí de tema. Regresando, a veces a la vida de algunos puede parecerse a ese trazo en tinta negra, pero si confías en Dios, eso sí, ninguno de nosotros quedará defraudado. Dios quiere hacer de la vida de todos una hermosa obra de arte, y lo que le hace una hermosa obra de arte es el amor. Pero para que haya verdadero amor debe haber humildad, es decir, el pincel o el lápiz debe ser dócil a la mano del artista. Dejarse llevar por la mano del artista. Eso se llama vivir la voluntad de Dios. Eso se llama decir: no se haga en mí mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Tanto en cuanto se hace ese dócil pincel, ese dócil lápiz, ten seguro que el artista no te va a defraudar. Y sí podrás decir con todo orgullo: qué hermosa obra hicimos, Señor. Porque tu Dios te dirá: por muy que tuviera yo mi mano, el que soltó la tinta, el que se pegó contra el lienzo fuiste tú. Y Dios te dirá: querido pincel, estás contento, eres dichoso,
En tu vida habrán pasado cosas que no puedes entender ahorita, pero ten seguro que cuando llegues ante el Señor, ¿por qué se murió mi esposa o mi esposo antes de mí? ¿Por qué se me tuvo que morir este hijo? Verás tu vida y el Señor te dirá, ¿te acuerdas esto que te dolió mucho? Era ese puntito negro en el ojo, sin el cual parecería un fantasma, ¿o no? Y dirás, tenías razón. Pues espero que esta pobre reflexión de hermano sacerdote les haya servido, pues para seguir su meditación sobre el amor de Dios y entender desde la pasión de Cristo que sigue siendo la gran enseñanza de un Dios que nos amó tanto, que fue capaz de dar la vida por nosotros, sus amigos. Muchas gracias.